Cordial saludo en esta mañana de fin de año, domingo 31 de diciembre del 2023, preparándonos para ingresar a este 2024. Quiero saludarlos, quiero invitarlos a compartir conmigo la palabra de Dios, la palabra que da vida. Muchas veces escuchamos una frase en estos días y sobre todo hoy que dice: planifica en grande, confiésalo, será tuyo, decláralo y lo tendrás, lo que contradice toda la enseñanza bíblica. Porque nos hemos vuelto hombres que queremos conquistar, que estamos todo el tiempo en formación de conquista, pero muchas veces no nos hemos dado cuenta que estas palabras como decláralo y lo tendrás, como alcanza tus sueños, como planifica en grande, como confiésalo y será tuyo, lo que contradice totalmente la Escritura, porque la Escritura nos está hablando algo diferente. Y yo quiero que esta mañana nosotros comencemos a transformar esta enseñanza que el mundo nos da en una verdadera enseñanza que Dios quiere darnos acerca de estos tiempos. Y lo primero que queremos hablar en esta mañana es del libro de Santiago 4:13. Santiago capítulo 4 versículo 13. ¿Qué nos dice Santiago? El libro de Santiago no nos dice planifica en grande, confiésalo y será tuyo, nada de esto, alcanza tus sueños. El libro de Santiago capítulo 4 versículo 13 nos dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, ¿sí? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Voy a volver a repetir esta frase. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Hay jactancia semejante, es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo quiero que hagamos énfasis en lo que la Escritura nos quiere enseñar. Hoy voy a hablar acerca de cómo avanzar con firmeza. Y la mejor manera de avanzar con firmeza es avanzar de la mano de Dios, avanzar de la mano de Jesús. Porque cuando escucho estas frases que les nombré al inicio, estas frases como planificas tus sueños, como alcánzalo, como declara lo que es tuyo, como confiésalo, como estas acciones que hacemos un día como hoy, ponte ropa interior amarilla, sal y da una vuelta con la maleta para que viajes mucho, comer 12 uvas a las 12 de la noche, una serie de situaciones que nosotros vemos a diario y que hoy es un día que, por cierto, es el día que se ponen en práctica todas estas cosas. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que unos dirán, iremos a una ciudad y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos dinero, cuando no sabemos el mañana. Pero ¿qué es nuestra vida? Y comienza con una firmeza increíble la Escritura cuando dice, ciertamente es neblina. Es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero luego dice que deberíamos nosotros afirmar lo siguiente, y esto lo queremos afirmar nosotros en este nuevo año que se avecina. Si el Señor quiere, si Dios quiere, si a Dios le place, si es la voluntad de Dios, viviremos y haremos esto o aquello. Escuche esto, si es la voluntad de Dios, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo creo que más claro no puede ser. Entonces, para avanzar necesitamos varias cosas. Y lo primero que la Biblia nos enseña es que para avanzar necesitamos la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos primero? La palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, ¿para hacer qué? Para hacer la voluntad de Dios. Entonces, lo primero, si quiero avanzar, necesito hacer la voluntad de Dios. Porque hay personas que muchas veces afirman que están avanzando, pero realmente lo que está sucediendo es que se están moviendo únicamente en un mismo lugar. Entonces, el hecho que yo me mueva no significa que esté avanzando. Y Dios quiere que nosotros avancemos, y para avanzar necesitamos, número uno, la voluntad de Dios. Y dice la Escritura, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece
permanece para siempre. Y esto es la mejor promesa que usted y yo podamos tomar en un día como hoy. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué bonito, qué hermoso pasaje, qué promesa. Cuando nosotros podemos estar tranquilos para avanzar es cuando hacemos la voluntad de Dios. En ocasiones hacemos nuestra propia voluntad, en ocasiones nosotros somos los que entramos y hacemos en la vida lo que creemos que está bien, pero nunca le preguntamos a Dios si es su voluntad. Yo siempre les he dicho que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, así lo afirma la Escritura. Yo siempre les he dicho que hay una diferencia entre avanzar y moverse. Y lo que Dios quiere es que en este nuevo año nosotros avancemos. Una palabra que debemos tener clara es que para avanzar necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y eso significa que nosotros debemos tener muchas veces un poco de paciencia. Porque la Escritura nos dice, porque os es necesaria la paciencia. Porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, en ocasiones nosotros queremos que todo sea mágico, que todo sea ya, que todo sea inmediato, que todas las cosas se den inmediatamente, pero Dios nos está diciendo, tal vez tienes que esperar un poco, pero las cosas, si las hace conforme a la voluntad mía, vas a alcanzar lo que estás proponiendo y lo vas a hacer con firmeza. Lo segundo para avanzar, que necesitamos tener muy presente en este inicio de año que comienza en unas horas, es dependencia absoluta de Dios. Dependencia absoluta de Dios. Y la dependencia hace que nosotros estemos tranquilos. Voy a leerles una palabra que siempre me ha impactado, que es una palabra de Éxodo 33, 13 al 15. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cómo Dios quiere que nosotros estemos entendidos de la dependencia absoluta de Él? Si tu presencia no ha de ir conmigo, dice Moisés, pues no nos saques de aquí. Si Dios no está delante de mí en todos los proyectos, en todos los sueños, en todas las metas que me he propuesto para este 2024, que en unas horas comienza, pues sencillamente no me voy a mover, no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque eso significa que no estoy bajo la voluntad de Dios y que la presencia de Dios no está conmigo. Que voy esperanzado en mi conocimiento, que voy esperanzado en mi propia prudencia, que voy esperanzado en mi entendimiento, que voy esperanzado en la sabiduría humana que es carnal, animal y diabólica, que voy esperanzado en algo muy temporal y que es fungible, lo cual significa que en cualquier momento se destruye y no vamos a llegar a ningún lado. Moisés lo dijo de una manera muy clara en Éxodo 33:15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y hoy Dios quiere que nosotros estemos entendidos que Él quiere ir con nosotros, que debemos invitar a ese Jesús a nuestros corazones y caminar con Él, porque por algo la Escritura nos enseña que Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Así que una cosa no puedo olvidar jamás, depender de Dios. Cuando comienzo a depender de mi riqueza, de mi conocimiento, de mi belleza, de mi juventud, de mi entendimiento, de todo lo que el mundo intenta hacer, ¿sí?, pues sencillamente no voy a depender del Dios vivo, voy a depender de mí mismo. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar en Él. Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar en su presencia, a depender de manera absoluta de Él. Lo primero, hacer la voluntad de Dios. Lo segundo, depender absolutamente de Dios. Lo tercero, no me cansaré jamás de decir que Dios quiere obediencia, no sacrificios. De nada sirve que usted y yo hagamos sacrificios. De nada sirve que usted y yo nos sacrifiquemos a latigazos. Nos sacrifiquemos en infinidad de tareas para agradar a Dios cuando no le obedecemos. Hay muchas personas que desobedecen por completo a la palabra de Dios, por completo a las enseñanzas de Jesús, pero hacen sacrificios y al final de año muchas veces hacemos sacrificios, que voy a subir a no sé dónde, que voy a hacer tal promesa aquí, que voy a hacer una novenita allá, pero de nada sirve eso, porque Dios quiere obediencia, no sacrificios.
Dios quiere que salgamos de esa teología del sacrificio que nos enseñaron y comencemos una teología de la obediencia. Y Dios dice, si quieres avanzar, tienes que obedecer. Si quieres que multiplique, tiene que obedecer. Si quieres que realmente podamos alcanzar metas, sueños, planes, proyectos, debemos aprender a obedecer. ¿Y qué debemos obedecer? La palabra de Dios. Yo les estoy dando aquí unos puntos muy importantes, son puntos claves. Usted muchas veces dirá, pero ¿cómo voy a entender toda la Biblia si es tan grande? Pero aquí le estoy dando una dosis para que pueda lograr y alcanzar sueños, planes, proyectos de una manera sobrenatural. Avanzar con obediencia. Mira esto que me parece importante. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y en el desierto ellos querían comer pan, querían probar también carne, querían y añoraban lo que tenían. Pero estaban en una transición porque iban del desierto de Egipto por el desierto a la tierra prometida. La tierra prometida era el final, su meta, su plan, lo que tenían programado, pero el desierto era el proceso necesario que debían afrontar para alcanzar y valorar la tierra prometida. Pero en ese proceso Dios se conmovió en su gran misericordia y decidió enviarles el maná, un alimento que ellos no conocían, que era un pan, realmente, era un pan. Les envió codornices para que pudiesen comer carne, pero les dijo, todos los días van a recoger una porción, ¿sí? Van a recoger una porción para alimentarse ese día. Y lamentablemente, algunos dijeron, pues vamos a recoger mucho más que una porción para tener reserva por si algo. Y resulta que dice la Escritura que esas porciones extras que recogieron se llenaron de gusanos. Ese maná extra se llenó de gusanos. Pero eso lo encuentras en Éxodo 16:15. Mira lo que dice aquí. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron uno más, otros menos. Y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Pero ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Entonces, si aquí nosotros estamos leyendo este pasaje, nos damos cuenta que muchos quisieron ser más avanzados y más entendidos, pero rompieron la obediencia a Jehová, rompieron la obediencia a Dios y decidieron acumular más de lo que Dios les había pedido que guardaran, ¿sí? Y esto se crió gusanos y hedió. Y muchas veces nosotros tenemos gusanos y tenemos situaciones donde se están dando olores nauseabundos en nuestra vida por causa del pecado, por causa de no caminar en obediencia en las manos de Dios. Dios nos invita hoy a caminar en obediencia. De nada sirve saber la Escritura, de nada sirve ir a la iglesia, de nada sirve absolutamente tener conocimiento bíblico si yo no obedezco. Si colocas por obra mis mandamientos, dice la Escritura. Así que la invitación hoy para avanzar es obedecerle a Dios. Muchas veces somos obedientes, pero mega obedientes al mundo. Hacemos todo lo que ellos dicen. Si el mundo dice que hay que comerse 12 uvas y una libra de lentejas, lo hacemos para que nos vaya bien. ¿Y por qué no obedecerle a Dios sabiendo que Dios siempre trae recompensa cuando somos obedientes? Dios dice que multiplicará, Dios dice que llenará nuestra canasta, Dios dice que seremos bendecidos en la ciudad y en el campo, Dios dice que va a hacer cosas maravillosas con cada uno si le obedecemos, pero en ocasiones nos cuesta, porque nuestra naturaleza caída es a desobedecer, es a no cumplirle a Dios, es a tratar de ser rebeldes. Ya les he hablado de varios puntos acerca de cómo avanzar con firmeza y cómo lograr esos sueños y esas bendiciones para el 2024. Avanzar con obediencia, avanzar con dependencia absoluta y avanzar con la voluntad de Dios. Y por último, yo quiero que tome todos sus proyectos de hoy, todo lo que tiene, porque hoy es un día de reflexión. Para muchos es un día de lloro, para otros es un día de gozo, porque este año fue de grandes bendiciones.
Para otros es un tiempo de lloro porque es la reflexión de lo que dejó de hacerse, de lo que se hizo mal, de las cosas que no se planificaron con tiempo y que no salieron. Pero yo quiero que a partir de ahora planifiquemos estratégicamente. Nos volvamos hombres que planifiquen con estrategia. Porque yo sé que los planes son del hombre, mas las decisiones son de Dios. Pero cuando yo planifico de una manera correcta, Dios respalda, ¿sí?, eso que yo planifico si es bajo la voluntad de Él. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos hacer proyectos alcanzables. Necesitamos hacer proyectos que realmente lleguen a nuestro corazón. Escuche esta palabra. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que los vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Cuando el otro está todavía lejos, automáticamente envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos hacer proyectos para este nuevo año que va a iniciar en unas horas con estrategia del cielo. Porque nadie construye una torre si no calcula primero los gastos. Esto es alguien que es constructor. Hay dos tipos de personas que nombra este pasaje: el constructor y el guerrero, y el conquistador. Usted y yo vivimos conquistando, vivimos siendo guerreros, vivimos siendo hombres que estamos allí entregando lo mejor cada día en las batallas de la vida. Pero lo primero que Dios nos dice es: tú quieres construir una torre, tienes que calcular los gastos y tienes que construirla ladrillo tras ladrillo. No puedes construir una torre de la nada, no puedes soplar y ya tener una hermosa torre hecha. No, hay que construirla, es un proceso. Por eso muchas personas están envidiando tu corona de rey, pero no envidian tu proceso, porque el proceso es doloroso. Porque muchas veces el colocar ladrillo tras ladrillo equivale a trasnochar, equivale a dejar de darse gusto en algunas cosas, equivale a sacrificar algunas otras. Pero nosotros queremos lo mágico, queremos lo express. Y Dios nos está diciendo: nadie construye una torre si antes no calcula los gastos de esa torre. Y ese calcular significa cómo voy a edificar ladrillo por ladrillo, paso a paso, lo que Dios tiene para mí en este 2024. Y algo importante también: yo no puedo salir a una batalla si antes no tengo un ejército, si antes no preparo un ejército para ir a luchar. Y entonces aquí vemos dos tipos de personas: los guerreros, los conquistadores y los constructores. No sé de cuál, en qué línea estás, pero lo que sí sé es que muchos son guerreros y constructores y están allí dando y están allí colocando. Pero si tú eres un constructor, calcula los gastos. Y si eres un hombre de guerra, pues considera si puedes hacerle frente a esa batalla que quieres iniciar. Porque muchas veces nosotros iniciamos batallas y las dejamos inconclusas. No quiero hablar de este año 2023, pero cuántas batallas iniciamos y no las terminamos. O cuántas veces nosotros iniciamos torres y no calculamos los gastos y no logramos terminarla tampoco. Pues hoy Dios nos quiere invitar a hacer varias cosas. Lo primero que yo les decía es estar bajo la voluntad de Dios, ¿no? Para avanzar necesitamos estar bajo la voluntad de Dios. Para avanzar necesitamos dependencia absoluta de Dios. ¿Qué más necesitamos? Obediencia. Necesitamos obediencia. Difícil tarea nos pone Dios. Obediencia. Para avanzar la necesitamos. Pero sobre todo, estratégicamente movernos en todos los proyectos, en todas las metas, en todo lo que propongamos para este nuevo año que inicia en un tiempo. Yo quiero invitarlo en esta mañana a detenerse un momento, a reflexionar, a decir: si yo no estoy de la mano de Dios, todo va a ser un trabajo 10 veces más fuerte. Si yo no estoy bajo la mano de Dios y bajo la voluntad de Dios, lo que yo pueda construir en mucho tiempo se puede deshacer en muy poco tiempo. Yo quiero hoy que haya dependencia absoluta. Si tú no vas delante de mí, no me moveré. Si tú estás conmigo, amado Dios, yo sé que voy a alcanzar lo que quiero.
Todos tenemos sueños, todos anhelamos lo mejor, todos nos proponemos metas para este 2024, pero la pregunta es, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el mandamiento que vamos a aplicar para afirmar esas metas y esos proyectos para este nuevo año? Yo quiero invitarlo a que de una u otra manera se detenga, planifique, revise lo que está haciendo, calcule los costos de lo que hace, ¿sí? Porque hay costos económicos, emocionales, espirituales, y a su vez conviértase en ese hombre que conquista cada mañana, que avanza cada día. No el hombre que se mueve, sino el hombre que conquista, el hombre que logra llegar a cumplir todos esos propósitos de la mano de Dios. Yo les agradezco muchísimo por este tiempo, les agradezco muchísimo por seguirnos este año 2023, por seguir nuestra emisora www.ccradio.net, por estar de la mano siempre con nosotros, porque sabemos que es Dios quien habla a nuestros corazones. Dios les bendiga, un abrazo gigante. Recuerde que les habló el pastor César Mauricio de Misión Apostólica Internacional, Cristianismo con Inteligencia. Un abrazo y un feliz año para todos.